Solía creer que algunas ausencias eran solo errores, mensajes no leídos, horarios equivocados, CC olvidados. Seguí creyéndolo mucho después de que dejaran de incluirme. El mensaje de Caleb llegó un jueves. Seguro estás ocupada. Fin de semana familiar en Lake Tahoe. Grant dijo que no te molestáramos. No hubo nada más. Ni una carita, ni un mensaje de seguimiento, ni un ojalá estuvieras aquí. Abrí el chat familiar de los Rhodes solo para ver si me había perdido de algo. La imagen del grupo seguía siendo la misma de la Navidad pasada, esa donde yo aparecía un poco hacia la izquierda con un suéter gris, mientras todos los demás iban coordinados de rojo. Recuerdo que pensé que el siguiente año me iba a esforzar más. Esa fue la última vez que me dije eso. Más tarde entré al sitio de registros de propiedades del condado de Monterey. La cabaña se suponía que era mía, papá lo dejó muy claro. Me lo dijo directamente y el testamento lo confirmaba. Antes solía revisar de vez en cuando como una forma de tranquilizarme. Esta vez no decía mi nombre. Propietario Grant Rhodes. Transferido por poder notarial. Ejecutado el 12 de enero. Yo estaba en Kabul el 12 de enero. Navegué por el sitio, revisé el historial del documento, la fecha de registro. Todo estaba ahí perfectamente archivado, con mi nombre firmado en una tipografía que imitaba mi inclinación, pero que no lograba hacer bien el bucle de la yitu. Llamé al número antiguo de Dorothy Slater, la abogada del patrimonio de papá. Una voz diferente respondió el buzón. Más joven, más animada, sin mención de su nombre, sin información de contacto nueva. Y entonces sonó el timbre. El repartidor me entregó un sobre grueso de Decker & Hale, LLP. No hice preguntas. Solo lo tomé, cerré la puerta y lo abrí con un cuchillo para mantequilla del cajón. La carta dentro decía solicitud de transferencia voluntaria de activos pertenecientes a Rhodes Holdings y sus bienes raíces. Si este asunto no se resuelve de manera inmediata, se enviará documentación relacionada con registros militares en disputa a las autoridades correspondientes. Tiene 15 días para responder. No había saludo, solo una amenaza envuelta en lenguaje formal. Coloqué el sobre junto a la taza desportillada sobre la mesa. Era azul claro con mi nombre impreso en mayúsculas Cassidy. Un regalo de broma de mi primer despliegue. El esmalte se había cuarteado hace años. Nunca la reemplacé. Abrí el cajón donde papá solía guardar garantías, viejas banderas dobladas y licencias de pesca. Encontré una de sus notas al fondo. La letra temblorosa rayada, la cabaña es de Cassidy. Que lo intenten. Que lo intenten. La laptop tardó en encender. Abrí la carpeta del testamento y recorrí los archivos escaneados en PDF. Ahí estaba su última enmienda. Fechada, firmada, notariada. Su firma se inclinaba hacia la izquierda al final. Recuerdo haberlo visto firmar desde el pie de su cama en el hospital. Ese día casi no habló, pero sí recuerdo la pausa antes de devolverme la pluma. Mi bandeja de entrada sonó. Grant. Asunto eficiencia. No estabas disponible y estabas en el extranjero. Caleb y yo tomamos algunas decisiones para que todo siguiera avanzando. Espero que lo entiendas. Abrí el archivo adjunto. Un poder notarial escaneado. Mi nombre escrito en cursiva. Una firma fantasma. Sin testigos, sin notario, sin sello de fecha. Pero registrado, aceptado. Eso fue suficiente. Tomé la taza, la giré lentamente para que la parte rota no me quedara de frente. No bebí, solo la sostuve. Se sentía más liviana de lo que recordaba. Fui al librero y saqué el viejo manual de la Marina que papá había dejado. Lo había subrayado con pluma roja. Una línea resaltaba: el silencio no siempre es debilidad. A veces es claridad. En el funeral nadie me pidió que dijera unas palabras. Estaba de uniforme. Nadie lo reconoció. Ni siquiera Caleb, que antes lustraba mis insignias y me pedía raciones militares. Mamá me miró, una vez me pasó una servilleta y dijo: «Te ves cansada. Ese uniforme ya no te queda bien». Sonreí. No porque fuera gracioso, solo porque no quería que viera nada más. Después del servicio me ofrecía a ayudar con los papeles del testamento. Grant lo rechazó con un gesto. «Ya está resuelto. Apenas acabas de regresar. Respira tantito.
Siempre se aseguraban de que yo estuviera llegando, o a punto de irme. Ahora el sobre la mesa se sentía más pesado de lo que debería. La tipografía era fría clínica. Incluso la línea de la firma parecía presumida. Lo desplegué otra vez. Leí el último párrafo con lentitud, la parte que mencionaba registros falsos. Yo había ganado cada insignia, cada mención. Tenía las cicatrices y los papeles de baja para probarlo. Pero nada de eso importaba aquí no. Volví a meter la carta en el sobre. Lo doblé una vez, no para devolverlo, solo para contenerlo. No había ruido en la habitación. En la habitación ni viento ni música. Solo el zumbido del refrigerador y el sonido de mis dedos presionando la veta de la madera de la mesa. No le respondí a Caleb, no reenvié el correo, no volví a mirar la foto. Algunas familias no azotan puertas, solo cambian las cerraduras en silencio y esperan que entiendas la indirecta. Y yo lo entendí. Creí que si suavizaba las esquinas, tal vez me dejarían quedarme. Elegí el té con cuidado. Darjeeling no muy floral del tipo que mi mamá solía preparar solo los domingos. Lo envolví en papel crema, lo até con hilo azul marino, escribí su nombre con mi mejor letra. Nunca lo vi en su cocina. Cuando llamé más tarde esa semana, la voz de Caleb llenó el espacio entre los tonos. Probablemente sí le llegó. Ha estado ocupada con cosas de la iglesia. No te preocupes, no volví a preguntar. Cuando Grant recibió el ascenso en Rhodes Holdings, le envié el viejo libro de negocios de papá, el que tenía notas en los márgenes y subrayados en tinta roja. Pensé que podría sentirse como algo heredado. Un gesto que dijera, todavía recuerdo quiénes fuimos. Me respondió una semana después, bien, se agradece. Eso fue todo. Sin foto, sin tarjeta de agradecimiento, sin mención durante la cena cuando nos sentamos uno frente al otro, codos casi tocándose los platos dispuestos con formalidad y esmero. Mencioné la cabaña una vez, solo una vez. Caleb y yo estábamos revisando las cajas que papá dejó cañas de pescar, herramientas, camisas de franela manchadas que aún olían a aserrín. Tomé una foto de nosotros con las narices congeladas y sonrisas torpes arrodillados junto a una pila de leña. Mis dedos rozaron la esquina. Tal vez podríamos arreglarla. El techo seguro ya no sirve. Podríamos hacer de ella un lugar para volver a encontrarnos. Caleb no levantó la mirada. Se lo comento a Grant. Nunca lo hizo. Cuando anunciaron a los nuevos miembros del consejo de la fundación, mi nombre no apareció. Había enviado mi solicitud con meses de anticipación, de hecho mandé el correo 2 veces. Me dije a mí misma que había sido un descuido. A veces la gente simplemente pasa cosas por alto. En la junta trimestral, Grant se paró frente a un cartel lleno de gráficas circulares y planes estratégicos. Aplaudí cuando todos lo hicieron. Más tarde pasó junto a mi silla, acomodándose el saco con una mano. Te desapareciste un buen rato. Estas cosas son más de estar presente, dijo. Asentí, no porque tuviera razón, sino porque ya no me interesaba discutir. Mi presencia al parecer siempre llegaba un poco tarde, o pesaba demasiado. Cuando reprogramaron el memorial de papá, nadie me avisó. Me enteré por una foto que subió la tía Maureen, todos reunidos en el lago con velas encendidas y Grant tomando la mano de mamá. Yo acababa de doblar una bandera en forma de triángulo, sola. En otro lugar. Aún así escribí las tarjetas de agradecimiento, las dirigí a mano una por una. Gracias por honrarlo. Él habría valorado su presencia. Firmé todas igual Cassidy, sin rango, sin títulos. En acción de gracias, mamá me pasó el pan y miró mi manga. Demasiado almidón. El ejército le deja eso a uno. Es difícil relajarse con tantas reglas encima. Bajé la cabeza. Partí el pan en silencio. La mantequilla nunca se derritió. Me ofrecí a llevar el postre para Navidad. Me dijeron que ya estaba resuelto. Lo llevé de todos modos. Nadie lo tocó. Caleb me apartó después de la cena. No tienes que esforzarte tanto. Con estar aquí basta. Pero no bastaba. Ellos ya habían encontrado su ritmo sin mí. Fluido, sin tropiezos. Antes creía que yo era el compás que faltaba. Ahora entiendo que solo era ruido. Soportable en pequeñas dosis mientras no interrumpiera demasiado. La taza en el gabinete, la que hice cuando tenía 9 con mi nombre mal grabado, había sido empujada hasta el fondo.
Un día la saqué. La dejé junto al fregadero, al día siguiente ya no estaba. Tal vez la tiraron, tal vez no, nunca pregunté. En una ocasión le mandé un correo a Grant preguntando por el último diario de papá. Él solía escribir por las mañanas antes de que la casa despertara. Había páginas donde hablaba de cada uno de nosotros. Recuerdo una en particular donde escribió: Cass siempre vuelve. No necesita aprobación para ser leal. Nunca obtuve respuesta. Un mes después llegó una caja a mi puerta. Sin nota. Solo hojas sueltas y una foto del diario arrancado de su encuadernación. Después de eso, dejé de intentar. No como protesta, no por orgullo, solo fue una elección tranquila. No levanté la voz, no pedí explicaciones, no reclamé por qué nunca me invitaban de verdad, solo me avisaban. A veces los miraba desde el otro lado de la mesa, riéndose de chistes, nacidos en habitaciones compartidas donde yo nunca estuve. Yo servía el vino, sonreía con el ritmo. Me guardaba las historias que sabía que pesarían demasiado. Les gustaba lo ligero, y trataba de dárselos. Pero la ligereza no siempre es bienvenida cuando viene de alguien que te recuerda lo que pesa. Una vez en el coche, mamá bajó el volumen del radio justo cuando me reía por algo que dijo Caleb. No tienes que hablar sobre todo. El silencio no siempre es agresivo. Miré por la ventana. Conté buzones. Dejé que el ruido del camino ocupara el lugar donde había estado su voz. Durante mucho tiempo pensé que si me hacía más pequeña, tal vez encajaría. Que si usaba los colores correctos, omitía las historias con siglas y traía cosas en lugar de decir cosas, tal vez me volverían a la incluir en el cuadro. No lo hicieron, y dejé de pararme de puntitas para que me vieran. Antes creía que lo único que tenía que arreglar era el momento. El sobre seguía cerrado cuando entré a la sala. Tenía 17 el suéter que mamá tejió el invierno anterior y la carta de la academia en la mano, como si pudiera quemarme si la retenía más tiempo. Caleb estaba en el sillón con el control en la mano. Grant estaba cerca de la chimenea riéndose. Alguien acababa de terminar un brindis. Mi madre se volvió hacia mí y levantó su copa. Cass, no ahorita. Estamos en medio de algo bonito. Su sonrisa no titubeó. La mía tampoco. Deslicé la carta en el bolsillo de mi abrigo. Nadie preguntó qué llevaba en la mano. No la abrí hasta la mañana siguiente. Entonces la abrí hasta la mañana. Me senté en el porche, la leí 2 veces, luego la volví a guardar en el sobre y la escondí entre las páginas de un recetario antiguo. De esos que usan onzas no tazas. Nadie la encontró jamás. En el homenaje a papá, la foto que eligieron fue de aquel 4 de julio en que todos vistieron azul marino y caqui intentando verse naturales. Yo no estaba. Estaba en Alemania entonces tratando de dormir con un hombro que ya no respondía como antes. Durante la ceremonia miré la foto largo rato esperando sentir que pertenecía a ese grupo de personas. Nadie notó mi ausencia. Eso me dijo todo. En el programa imprimieron los roles familiares. Grant era el cofundador y socio legado, Caleb el director creativo y a mí no me mencionaron. Mamá leyó desde una tarjeta con voz firme y mencionó algo sobre el orgullo de papá por los muchachos. Tía June me tocó el codo en el pasillo al salir. Tú siempre seguiste tu propio camino. Eso también es valioso. No era exactamente orgullo, tampoco era pertenencia. La invitación a la boda de Caleb estaba dirigida a mis hermanos. La letra era suya, inclinada, cuidada, como si quisiera verse mayor. Leí esa línea 3 veces antes de dejarla sobre la encimera junto a la tetera. La tarjeta de confirmación venía con casillas para marcar, pero sin espacio para escribir nombres. Marqué asistiré. Vestí de azul marino. Me senté hacia atrás. En la recepción la mano de mamá rozó mi hombro mientras pasaba. No te quedes cerca de la mesa principal. Ya sabes cómo le gusta a Gran la simetría. Me quedé junto al pastel un rato fingiendo admirar el decorado. Me fui antes de que empezara el baile. A veces me preguntaba si era por el uniforme, o por cómo había empezado a llamar a papá señor, por costumbre incluso cuando solo íbamos a pescar. Una vez tomando café, Grant miró mi manga. No tienes que vestirte como si estuvieras de guardia todo el tiempo, solo somos familia.
Miré mi puño aún con la raya marcada por la plancha, pero el hilo ya suelto junto al botón. No respondí. Hubo una comida de cumpleaños hace años. Mamá repartió tarjetas todas escritas a mano. La mía tenía un mensaje impreso, sin nota, solo su firma. Caleb lo notó o tal vez no. Alzó su copa y dijo, por la persona más confiable que conozco, Grant. Todos en la mesa rieron. Yo solo asentí. Solía guardar una caja con esas cosas. Tarjetas, recortes, la foto de mi primer despliegue donde posaba frente a la bandera con unas botas que me quedaban grandes en los tobillos. Había una cinta azul marino casi sin arrugas. Un día la tiré. No fue por enojo, solo porque dejé de esperar que alguien alguna vez me pidiera verla. Las cosas que recordaba no eran ruidosas, eran ausencias silenciosas, como cuando nadie me apartó lugar en la reunión familiar de verano, o esas fotos grupales donde quedaba justo fuera del encuadre, o mi nombre ausente en la presentación del retiro de papá. No fue por desprecio, simplemente no estaba. Grant me dijo una vez mientras comíamos pescado a la parrilla, eres demasiado capaz, Cass. La gente asume que estás bien sin que te vean. Sonreí y exprimí limón sobre el plato. Me ardió en los cortes del pulgar. Cuando salió el boletín de la fundación, mencionaron a los miembros de la familia que habían contribuido. Grant, Caleb, incluso a mamá bajo apoyo espiritual. Había una nota al pie agradeciendo a quienes apoyaron tras bambalinas, sin nombres, sin iniciales. Lo recorté y lo doblé en 4 partes. Lo guardé en la parte trasera de mi cartera, detrás de una credencial vencida. Ahí se quedó por meses hasta que olvidé por qué lo había guardado. Aprendí a no preguntar, no porque no quisiera saber, sino porque empecé a entender lo que compra el silencio. Compra un lugar en la orilla del cuarto donde nadie tiene que hacerte espacio. Compra paz, pero solo para los demás. Me decían reservada, distante. Cass tiene su propio camino. Esa era la manera elegante de decir que no sabían cómo explicar que nunca me incluían. La verdad era más sencilla. Dejé de insistir que pertenecía. Y cuando lo hice, ellos también lo dejaron. Nadie tiene que borrar lo que nunca estuvo escrito. La silla era más baja de lo que imaginé y el respaldo crujió cuando me senté. Alguien había doblado la esquina de la hoja del expediente frente a mí. Solo una vez. Un pequeño triángulo hacia adentro como si alguien hubiera intentado ocultar una imperfección. Y luego la hubiera dejado ahí. No llevé el uniforme. No traje la caja de medallas. Usé un saco gris con un hilo suelto cerca del bolsillo interior donde solía guardar la pluma fuente de mi papá. Se le había acabado la tinta hace años. Del otro lado del pasillo, Grant se inclinó hacia su abogado y le susurró algo que no alcancé a oír. Su corbata estaba perfectamente centrada, el nudo apretado y seco. Reconocí el reloj en su muñeca. Había sido de papá, aunque ya le habían cambiado la correa. Piel nueva, un tono más claro. Su señoría, comenzó el hombre a su lado. Creemos que hay fundamentos razonables para cuestionar la autenticidad de los documentos presentados por la señorita Rhodes en relación con su servicio militar. No fue una pregunta. Fue una frase pronunciada sin un solo titubeo. Hay inconsistencias en los registros de despliegue, en los reportes de lesión y en su vínculo con la herencia en cuestión. Miré las copias que pasaron hacia el frente. Texto borroso, impresiones desvanecidas, anotaciones marcadas con rojo. Alguien había subrayado una fecha con tanta fuerza que la tinta traspasó la hoja. Ninguno coincidía con mis archivos, pero nadie pidió ver los míos. Grant no me miró hasta que habló. Ella nunca fue desplegada al extranjero. Los archivos que entregó fueron reconstruidos no originales. No hay evidencia de servicio activo. Y en cuanto a la lesión que afirma, no hay ningún documento que la respalde. No tartamudeó. No buscó la aprobación del juez. Su voz tenía el ritmo de quien ha ensayado más de una vez. Toqué el borde del sobre en mi regazo. Dentro había una sola hoja, un formulario del hospital Walter Reed notariado y completo, pero no lo saqué. Detrás de él mamá estaba sentada con las manos entrelazadas sobre las piernas. Su bufanda era azul marino, la misma que usaba para ir a misa los domingos fríos. No parpadeó cuando mencionaron mi nombre, cuando la palabra fraudulenta cayó sobre la mesa.
No se inmutó cuando Grant se volvió hacia la corte y dijo: «Nos engañó, a todos. Esto no se trata solo de la propiedad, se trata de confianza». Martin Decker, el abogado, añadió: «Tenemos razones para creer que utilizó estos documentos falsificados para manipular las últimas modificaciones al testamento del señor Rhodes. Nuestra solicitud es simple, una anulación completa de la transferencia de bienes y la devolución de todo lo relacionado con Whitmore Holdings». Recordé una vez hace años cuando Grant se rompió el brazo al caer de una casa del árbol a la que papá le había dicho que no subiera. Lloraba sujetándose el codo con la cara llena de tierra. Lo cargué a la mitad del camino de regreso a casa. También me raspé la rodilla la catástrofe en la caída, pero no dije nada. Él nunca me dio las gracias. Esto no es algo personal, continuó Martin Decker sin un atisbo de ironía. Es un procedimiento. El juez no dijo nada. Un actuario tecleaba. El sonido de las teclas parecía más fuerte de lo que debería. Cuando entregaron las pruebas al estrado, una de las hojas cayó al suelo. Nadie la recogió. «Ella nunca encajó», añadió Grant, como si eso tuviera importancia. «No realmente. No en la forma en que los demás entendemos la familia». La frase no resonó. Cayó sin peso. Final, ensayada. Limpia. Deslicé ligeramente los dedos por debajo del borde de la banca. Había una muesca en la madera de esas que quedan cuando algo se cae con fuerza. La recorrí una vez con el pulgar. En la versión revisada de la demanda de bienes, mi nombre aparecía como parte en disputa. Nadie objetó. Nadie se inclinó hacia adelante para cuestionar las pruebas, el motivo o el momento. Nadie preguntó por qué esas acusaciones surgieron solo después de que solicité mantener la transferencia de escritura que papá hizo meses antes de fallecer. Nadie preguntó dónde estaba yo el 12 de enero, el día que supuestamente falsifiqué una firma. Pude haber dicho Kabul, pero habría sonado a defensa, y yo no estaba ahí para defenderme. Mi madre al fin se movió. Su voz fue suave. «Solo queremos arreglar esto, por la familia». Me fijé en cómo apretaba el bolso, fuerte, más de lo necesario. Ahora llevaba el anillo de bodas en la mano contraria. Decía que le ayudaba a equilibrar los dedos. Nadie me miró a los ojos. Yo tampoco levanté la vista. Pensé en la cabaña, el óxido en las bisagras, la abolladura en el tubo de la estufa que nunca reparé, la forma en que la luz tocaba el mar a las 7 de la mañana y lo volvía todo plateado. Pensé en la caja de pesca de papá, la que tenía el broche roto y las iniciales talladas a mano. Había estado meses en mi closet cerrada. Cuando por fin abrí la tapa, solo encontré 2 cosas, un señuelo roto y una nota. Sin saludo. Solo 2 palabras: siempre tuyo. El juicio siguió sin mí. Fechas, plazos, recomendaciones. Ninguno dirigido a mí directamente. Cuando terminó me levanté. Las piernas no me temblaron. La silla no crujió esta vez. Salí sin tocar el sobre que tenía en el regazo. La última taza que empacaba tenía una pequeña astilla en el borde casi imperceptible. Un recordatorio de aquella mañana en que el escurridor se dio por el peso. Nunca la reemplacé. Esa pequeña imperfección la hacía mía. Doblé cada camisa con una lentitud intencionada. No por orden, por claridad. Un cajón, luego el siguiente. Nada de lo que tenía llevaba ya sus nombres. Ninguna inicial grabada en etiquetas, ningún monograma de cumpleaños. Solo la chaqueta con el forro que cosí yo misma disparejo, pero completo. Mi celular se iluminó una vez antes de que lo desconectara de la pared. Un número sin nombre guardado. No contesté. Las llaves encajaban justas en el sobre. Lo cerré con el pulgar y lo dejé sobre la barra junto a una nota pequeña que decía «Depósito devuelto en su totalidad». La letra era de la casera, una mujer callada que nunca preguntó a qué me dedicaba solo si la luz del pasillo me molestaba para dormir. No escribí ninguna carta. No le dije a nadie a dónde iba. En la oficina postal esperé en la fila detrás de una mujer con un bebé amarrado al pecho. El niño miraba hacia arriba, no a nadie en particular, solo a las luces blancas del techo. Cuando llegó mi turno, entregué un documento dentro de una carpeta color café. El empleado me preguntó si quería acuse de recibo. No. Su sorpresa fue evidente, pero no insistió. Dentro de esa carpeta, una copia escaneada de las órdenes militares notariadas.
un mapa fechado con códigos de despliegue, una hoja del registro escrita a mano por mí, con la hora en que me evacuaron en helicóptero, cada línea marcada con esa tinta que se corre entre las fibras del papel. No adjunté ninguna queja, solo una declaración firmada, solo los hechos. Esa misma tarde entré a un banco pequeño en Pacific Grove. El aire olía vagamente a cítricos y limpiador. Entregué mi identificación y elegí el formulario que me permitía abrir una cuenta a nombre de una sola persona, sin guiones, sin añadidos. Rhodes. La cajera tecleó en silencio, luego se detuvo. ¿Desea que sea una cuenta conjunta? ¿Agregar un beneficiario? No. La firma que dejé se veía más firme de lo que recordaba. Familiar, aunque mi mano tembló un poco al final del trazo. No acepté la bolsa promocional que ofrecían. El departamento que Grant me ayudó a conseguir siempre fue temporal. El contrato estaba a su nombre, también el recibo del agua. Dejé ambas llaves sobre la encimera junto a la cuchara con el mango gastado que nunca me molesté en cambiar. La cuenta que cerré tomó 5 minutos. El cajero dudó al confirmar la cancelación. Esta cuenta tiene mucho tiempo con nosotros. Demasiado. No preguntaron por qué. En la banqueta el viento jaló el borde de mi manga. La acomodé sin pensarlo. La costura interior ya la había remendado 2 veces. Una vez durante una escala larga en Frankfurt, otra en una noche inquieta en Oregón. Le mandé un correo a Julianne Porter antes del atardecer. Asunto breve. Cuerpo más breve aún. Protege el nombre. Sin prensa. Solo la verdad. Ella respondió con una sola frase. Entendido. Elaine llamó a la mañana siguiente. Su voz llegó sin ritmo. Tu hermano está intentando proteger lo que queda del nombre de tu padre. Ni una sola mención al mío. Siempre ha sido tan impulsiva. Esto no le ayuda a nadie. Escuché. Ella siguió. Si tan solo hablaras con Grant, si le explicaras, quizá no sea demasiado tarde para deshacer el daño. Deshacer. No aclarar. No reparar. Deshacer. No respondí. El silencio se alargó hasta que la llamada terminó sola. No marqué de nuevo. Había una caja al fondo de mi closet. Dentro una bufanda que papá me dio antes de mi primera misión, una placa militar con las letras ya desgastadas y un sobresellado con su letra nunca abierto. Tampoco lo abrí esta vez. Hay cosas que se conservan más enteras si no se abren. Miré el calendario pegado en la puerta del refrigerador. Un pequeño círculo rojo marcaba una fecha ya pasada. Mantenimiento en la cabaña decía. No era mi letra. Tiré el calendario. Mi abogado escribió, ahora tendrán que responder formalmente. El tribunal ya tiene tus documentos registrados. No revisé el archivo yo misma. Sabía bien lo que mandé. La voz de mi madre todavía ronda por los pasillos de mi memoria. Ese tono que no preguntaba nada pero insinuaba todo. Siempre complicas las cosas más de lo necesario. Una vez cuando tenía 12 años, dejé caer una cazuela tratando de ayudarle con las compras. Ella pasó por encima de los vidrios rotos y me dijo, súbete antes de que te sigas haciendo quedar mal. No había recordado eso en años, pero esa mañana volvió sin avisar. Ya no me queda nada más que devolver. Sin protestas, sin carta de cierre, sin mensaje de voz pendiente. Solo la taza con el borde astillado, la bufanda doblada en tercios y el nombre que decidí conservar. Sin guión, sin testigos, sin disculpas necesarias. No había escuchado mis propios pasos en años. No así. No sin botas, no sin órdenes, no sin alguien esperando del otro lado del radio. El piso crujía donde siempre lo había hecho, cerca de la entrada justo después del segundo clavo a la derecha. No lo arreglé. Al principio lo evitaba, luego dejé de hacerlo. Lo dejé sonar. La tetera silbó débilmente el sonido desigual. Vertí el agua en una taza de lata abollada que encontré al fondo del gabinete, la que tiene la silueta tenue de un pájaro, al costado desgastada por el uso, pero aún visible si la giras hacia la luz en cierto ángulo. No había azúcar en la casa, ni miel. No hice una lista. Una bufanda colgaba detrás de la puerta principal. No era mía. Lana áspera deshilachada en ambos extremos. Tal vez de mi padre. O tal vez siempre había estado ahí. La toqué una vez pero no la moví. Hay cosas que conservan su lugar incluso después de que todos los demás se han ido.
Las ventanas atrapaban el viento salado por las tardes. Atravesé la pata de una silla bajo una que no cerraba bien. Hacía un sonido hueco al apretarla como si respirara a través de tela. No encendí la televisión. No había. No traje radio. El silencio no era pesado. No era nada. Barría el porche cada tarde incluso cuando no había nada que barrer. Hojas, arena, astillas de corteza de pino. Las cerdas de la escoba estaban desiguales, así que el borde arrastraba levemente. Hacía un ritmo suave de raspado, 3 pasadas a la izquierda, una a la derecha. La primera semana abrí un cuaderno viejo y empecé a escribir no oraciones, no un diario, solo nombres. Benson, Ives, Moreno, Taylor, los que no regresaron del turno. Los escribí despacio, uno por página, sin rangos, sin historias, solo nombres. Después doblé las hojas y las puse bajo una piedra plana al pie de los escalones del frente. No lloré, no los dije en voz alta, no era para eso. El cuarto día llegó una carta. El sobre era grueso papel legal, sin remitente, la estampilla estándar federal. Lo abrí con un cuchillo no por curiosidad. Adentro copias de mociones judiciales, escrituras escaneadas, algo notariado. Un recado sujeto arriba decía: asumimos que ya cuenta con representación legal. Dirija toda comunicación futura a Decker & Hale. Sin firma. Lo volví a meter al sobre y lo guardé en el cajón junto a la estufa, el mismo cajón que guarda cerillos viejos y una cinta métrica. No respondí. Esa noche preparé té de nuevo. Esta vez lo dejé reposar más tiempo. La taza quedó ligeramente manchada por dentro. La marca no salió ni tallando. El teléfono sonó una vez. Un número que no conocía. Lo dejé sonar. Lo coloqué boca abajo sobre el alféizar junto a los guantes de cuero gastados que mi padre usaba para jardinear. El pulgar derecho estaba roto. Usaba cinta aislante para mantenerlo unido. Lo dejé así. Al 7º día encontré una nota metida detrás de la caja de fusibles: usa la leña que está bajo las escaleras antes del invierno. Su letra temblorosa por la artritis que nunca admitió tener. Era la única cosa en toda la cabaña que me hablaba directamente. No fue Cass, ni cariño. Solo usa la leña. Encendí la estufa esa noche aunque no hacía frío. El aroma me recordó a las noches en que él se quedaba hasta tarde dibujando líneas de estratos en el cuarto de atrás, con manchas de lápiz en la manga de su camisa y ceniza en el cuello. Una vez en una cena, Elaine comentó: Cassidy siempre olía a campo, a tierra y humo, como alguien jugando a ser otra persona. Nadie dijo lo contrario, ni siquiera yo. Había un abrigo hace años que me encantaba. Verde militar con forro de nylon acolchonado negro. Me lo ponía incluso en primavera. Un día desapareció del perchero. Cuando pregunté, Caleb se encogió de hombros. Tal vez ya no te quedaba. Lo encontré aquí en una caja debajo de la escalera. Aplastado junto a una lona para lluvia y una botella cerrada de pegamento para madera. La manga tenía una quemadura de cigarro en la orilla. Pasé los dedos por el agujero. Me lo puse esa noche aunque estaba dentro de casa. A la mañana siguiente hice pan tostado en un sartén. El pan ya estaba un poco duro, pero se doró parejo. Me lo comí de pie. Abrí de nuevo el cuaderno. Esta vez sin nombres. Solo una frase: no fui olvidada, fui eliminada. No escribí nada más. El viento movió un pequeño montón de papeles que había dejado en la mesa. Un recibo de ferretería. Un volante para reparaciones de cabañas. El de arriba era un mapa de la costa hecho a mano con anotaciones en los márgenes. Bocetos de mi papá. Los alicé con cuidado y coloqué una piedra encima. Nadie vino. Nadie volvió a escribir. La tetera aún funcionaba. Eso era suficiente. Ya no espero el sonido de pasos. La grava sigue quieta bajo el porche. Las bisagras no rechinan. El silencio no espera a nadie. El celular se iluminó sobre el alféizar al mediodía. El nombre de Caleb. El mensaje corto con puntos sin emoción. Mamá preguntó cómo estás. Le dije que no has buscado contacto. No respondí. Doblé el celular en mi mano y lo dejé boca abajo junto a la lavanda que acababa de podar. Los tallos seguían húmedos. El aroma se quedó leve en mis muñecas. El buzón de lata ya empezaba a oxidarse por las orillas. No lo reparé.
Aún así seguía llegando correo, volantes, catálogos. Y esa semana, un sobre con el escudo familiar de Decker and Hale impreso en la esquina sin relieve, esta vez papel más barato. Adentro una propuesta redactada para un acuerdo extrajudicial. Palabras como amistoso protección de reputación, acuerdo de divulgación limitada, llenaban la hoja como pasos marcados sobre piedra. La razón estaba impresa en negritas cerca del final. La parte demandante desea minimizar la exposición mediática negativa hacia Whitmore Holdings. No por mí, no por justicia, solo por control de daños. Dejé las hojas sobre la mesa y coloqué encima una taza de cerámica que aún no lavaba. El borde todavía tenía la marca del té de ayer, una pequeña mancha oscura donde la taza tocaba la madera. La lavanda había empezado a secarse de forma desigual. Un tallo se había curvado quebradizo desde la base. Lo presioné entre 2 páginas de un cuaderno en el que ya no escribía. 3 días después llegó una postal. Palm Springs. Imagen una familia sonriendo en una mesa al aire libre, rodajas de limón flotando en vasos altos. Al reverso su letra seguía siendo ordenada ligeramente inclinada. Extraño esas tardes frente al mar. Espero que estés bien. Sin mención de la cabaña. Ni una palabra del juicio. Ninguna disculpa. Le di vuelta a la postal una vez. Luego otra. La deslicé detrás del estante de especias. Esa noche la luz del porche zumbó, una vez luego se quedó en silencio. Ese foco nunca había funcionado bien. No lo reemplacé. Pasó una semana. Un nombre que no esperaba apareció en mi bandeja de entrada, Grant Whitmore. Sin saludo. Solo un reenvío ya público. Una actualización en LinkedIn con su retrato profesional corbata perfectamente centrada, el pie de foto en gris suave. La familia es la base incluso cuando las diferencias no pueden resolverse. No abrí el enlace. No leí los comentarios. En lugar de eso abrí el cajón donde guardo los recibos viejos y metí la imagen impresa entre formularios de seguros caducados y un comprobante de limpieza de chimenea de 1998. Una vecina, alguien cuyo nombre no conozco, me saludó esa tarde. Asentí con la cabeza y seguí lijando el borde del barandal de las escaleras. La madera todavía conservaba ligeras marcas de las manos de mi padre, hendiduras ásperas, donde solía apoyarse entre reparación y reparación. El viento cambió alrededor de las 3. Trajo consigo el eco de voces desde el otro lado de la colina. Risas. El tintinear de cubiertos contra losa. Por un momento pensé en la cocina de casa cómo la puerta del refrigerador siempre se atoraba si no la levantabas un poco al jalar. Cómo mi silla siempre quedaba junto a la salida por si alguien tenía que salir a contestar una llamada, o por si yo lo hacía. Una vez hace años, Grant se volteó hacia mí entre el pavo y el pan de elote y dijo, «Siempre desapareces antes del postre. Es tu especialidad». Nadie rió, nadie lo corrigió. Esa frase se me quedó grabada más que muchas invitaciones. Esa noche herví agua y la vertí en una taza de esmalte desconchada. El borde tenía una parte áspera. Tomé del lado opuesto. En la orilla de la mesa estaba enrollado el plano de la cabaña, uno que mi padre dibujó hace décadas. Su letra seguía clara en los márgenes. Reforzar vigas antes de primavera. La pared al oeste absorbe calor. Es no plantar nada muy pegado a la cimentación. Esas notas las escribió antes de que yo naciera. Pero se leen como recordatorios para ahora. Más tarde esa noche había un buzón de voz en el teléfono. Sin nombre, solo un número con Lada de San Francisco. Un mensaje cortante: damos seguimiento a nuestra propuesta. Asumimos que el silencio equivale a consentimiento para proceder con revisión externa. Tiene derecho a contratar representación legal privada. Lo borré sin escucharlo otra vez. A la mañana siguiente, un cuervo se posó en la barandilla del porche. Me miró un segundo, luego se fue volando dejando atrás una sola pluma oscura. La recogí y la guardé en la vieja caja de puros, donde tengo cartas dobladas de mi tiempo, en servicio, medallas que nunca colgué y la llave de un candado que ya no existe. Habían vuelto de alguna forma, en frases, en imágenes, en ofrecimientos cuidadosos, disfrazados de amabilidad. Pero nada traía consigo el peso del reconocimiento. No el tipo que restaura,
solo el que borra con suavidad con la calidez justa para poder llamarlo paz. La bufanda en el gancho seguía colgada donde la dejé. No la he tocado desde el día que llegué. Hay cosas que no se deben mover, no porque le importen a alguien más, sino porque ya no necesitan explicación. Dejé de doblar las servilletas en triángulos perfectos. Siempre había una esquina que se enrollaba y ya no sentía la necesidad de forzarla a quedarse en su lugar. Las tablas sobre el porche habían empezado a pudrirse, se sentían blandas al tacto, se deshacían al presionarlas. Las fui reemplazando poco a poco, una por una, nunca todas, en un solo día. Usaba los mismos guantes de lona que mi padre guardaba en el cobertizo, ya descoloridos en las costuras y rotos en el pulgar. No cosí la rasgadura, dejaba que mi piel tocara la madera. Escribía con pluma fuente, tinta azul, de esa que se corre si uno no tiene cuidado. No me molestaban las manchas. Mis apuntes no eran para mostrarlos. Una entrada decía: pasaron las nubes sin lluvia. Nada punzante en el hombro. El té muy claro lo dejé reposar de nuevo. Nadie más leía esas páginas. Nunca intenté que tuvieran algún sentido para otros. Casi todas las mañanas comenzaban con pan tostado seco y huevos hervidos de más. Algunas noches un jitomate cortado demasiado delgado sobre pan con sal y aceite de oliva. No lo llamaba cena. No prendía velas. Solo comía. La biblioteca del pueblo puso un aviso pidiendo tutores. Marqué la casilla junto a Historia, dejé mi número con letra de molde y no esperé respuesta. 3 semanas después me encontraba frente a 5 adolescentes en el sótano de una iglesia que olía ligeramente a cera para muebles y libros viejos. Me llamaban señorita Rhodes. Yo lo permitía. Ninguno sabía que podía desarmar un rifle en la oscuridad, o que mi rodilla aún tronaba cuando cambiaba el clima. No lo preguntaban, solo querían saber qué causó el Dust Bowl y por qué importaba. Les expliqué en voz baja dibujando líneas del tiempo en un pizarrón blanco lleno de marcas. Una chica se quedó después de clase para decirme: «Explicas las cosas de una forma que me hace interesarme». Asentí una vez y borré el pizarrón. Nunca mencioné lo militar, nunca lo preguntaron. Ganaba lo suficiente para el súper, la gasolina y uno que otro gusto mantequilla de la buena moras frescas aunque no fuera temporada. Tenía lo necesario. Una tetera que silbaba antes de tiempo. Un solo sillón con la tela gastada. Una cobija hecha con camisas viejas con las esquinas mal alineadas. El nombre de Caleb apareció en mi celular tarde un jueves. Un mensaje de voz menos de 2 minutos. Lo escuché una vez, luego otra. Su voz comenzó clara, pero se le quebró a la mitad como si no supiera hacer pausas. Usó mi nombre una sola vez. Solo Cass. Sin explicaciones. Sin pedir que le respondiera. No lo borré. Tampoco lo guardé. A la mañana siguiente volví a mi diario y escribí: «Hay disculpas que no llegan para ser aceptadas. Solo para ser dichas». Cerré la libreta con cuidado, como si la frase pudiera desacomodarse si la movía. Ese día el viento estaba filoso, arrastrando agujas de pino por la entrada. Barrí sin apuro. Una vecina pasó caminando penando a su perro. Levantó la mano. Yo hice el mismo gesto. En el súper, un muchacho en la caja escaneó mis cosas y me preguntó si era nueva por la zona. Le dije que no. Puso cara de duda. Pagué en efectivo y dejé el cambio en la charolita. No expliqué de dónde venía. No era eso lo que en verdad querían saber. El buzón ya no rechinaba tanto desde que le puse aceite a la bisagra. No esperaba que llegara nada importante. La mayoría de las cartas estaban dirigidas a alguien que vivía aquí antes. Las apilé junto a la puerta con un recado reenviado como llegó. No se solicita devolución. Nadie vino nunca a reclamarlas. El abrigo de lana viejo que encontré en el ático me quedó lo bastante bien. Le faltaba un botón y el forro estaba roto cerca del bolsillo izquierdo. Lo cosí con hilo negro, aunque la tela era gris. La costura se notaba. No me importó. Uno de los chicos del grupo de tutoría me hizo un dibujo su versión del monte Rushmore, pero con perros en lugar de presidentes. Me lo dio con un encogimiento de hombros y luego salió corriendo al alcanzar su aventón. Lo clavé por dentro de la alacena de mi cocina donde nadie más pudiera verlo. El silencio por las noches ya no se sentía encima.
Se envolvía alrededor de la cabaña como una colcha cosida con olas lejanas y crujidos de madera. Leía hasta que se me nublaban los ojos. No esperaba mensajes, no esperaba voces. Grant publicó un nuevo artículo en línea, algo sobre la resiliencia en los negocios. Sus palabras eran pulidas, medidas. Había una foto adjunta, gala de una fundación familiar. Elaine en el centro, Caleb a su lado, sin huecos en la fila, sin señales de que alguien alguna vez hubiera faltado. No lo imprimí, tampoco cerré la pestaña. Dejé que la pantalla se apagara sola. Cuando salí al pueblo llevaba el cabello recogido con una liga que conservaba de una base en Kandahar. Nadie la reconoció. Esa era la intención. Una vez alguien me dijo que sanar es volver a ser quien eras antes. Ya no creo en eso. No regresé, no olvidé, no perdoné. Simplemente empecé. Antes pensaba que para cerrar algo se necesitaba ser visto, que si no había alguien del otro lado reconociéndolo el final no contaba. El sobre lo había cerrado la noche anterior. No con cinta, sino con una especie de certeza tranquila. No redacté carta de presentación, no escribí explicación alguna. Las hojas dentro llevaban mi nombre completo, Cassidy Rhodes, sin segundo nombre, sin el apellido de antes, solo el que elegí conservar. En la notaría la pluma se atoró un poco al firmar la línea. El papel se movió, atrapó una ráfaga del ventilador que giraba en la esquina, luego se asentó. La mujer detrás del escritorio miró los documentos, pero no los leyó. Estampó, hizo clic, me devolvió el sobre sin decir palabra. ¿Desea una copia? No. ¿Quiere que le confirmen que lo recibieron? No hará falta. Ella parpadeó, asintió una sola vez y volvió al teclado. Deslicé el sobre dentro del estuche de lona que llevé desde casa, el mismo donde solía guardar mis notas de campo. Aún olía ligeramente a polvo y aceite. Salí a la neblina sin revisar el celular. El trayecto en coche fue más largo de lo habitual. No me apresuré, no tomé la carretera costera por la vista, solo seguí el camino que sentía mío. En un punto me detuve junto al risco, donde mi padre me enseñó una vez a encontrar el norte sin brújula. Observa la sombra, dijo. Ella nunca miente. Hacía años que no pensaba en eso. En la guantera estaba el anillo de plata que me dio la noche antes de partir, no su alianza el otro. Aquel con una línea fina grabada por dentro, casi invisible pero siempre presente. Lo tomé, lo giré en la palma. Ya no brillaba. Estaba tan liso que no reflejaba nada. No lo arrojé, no lo besé, no susurré al viento. Simplemente lo dejé sobre la repisa de piedra donde primero toca el sol por la mañana. Lo dejé ahí expuesto al clima. De regreso a casa pasé por un espectacular que no había notado antes. Salía un hombre sonriente con traje azul marino, brazos cruzados y una frase debajo. El legado se construye con la verdad. Por un segundo pensé si Grant lo habría pagado. Luego dejé que el pensamiento se desvaneciera. En casa herví agua para té. No por costumbre, sino porque el hervidor se sentía correcto en mi mano. No lo endulcé, no lo tomé lento. Solo serví, bebí y dejé que el calor se asentara en mi pecho como una mano firme. Esa tarde llegó una carta con matasellos de una firma en San Francisco. Papel grueso, esquinas, impecables letras en relieve. No la abrí. No hacía falta. La guardé en el cajón junto a la cuchara de madera con el mango roto y el recibo viejo de luz que nunca archivé. Ese cajón se había vuelto una especie de museo para cosas a las que ya no necesitaba responder. Más tarde caminé hasta la orilla del jardín donde la lavanda empezaba a secarse. No la podé. La dejé ir. Las abejas habían dejado de venir hacía semanas, pero los tallos seguían ahí erguidos, quebradizos, tercos. Lo respeté. La luz del porche parpadeó una vez. No la arreglé. Hubo un tiempo en que habría guardado el anillo. Lo habría metido en una cajita diciéndome que todavía no terminaba con lo que significaba. Pero esa mañana, al dejarlo sobre la piedra, no sentí la necesidad de voltear a ver si rodaba o si el viento se lo llevaba. No dejé una nota por si alguien lo encontraba y quería devolverlo. No estaba perdido. No me quitaron nada que yo no hubiera soltado ya. Caleb no volvió a escribir. Elaine tampoco. Pero noté que dejó de subir fotos viejas de la familia en redes sociales, como si algo o alguien le hubiera recordado que no a todos les gusta ser recortados de la imagen.
Recibí una notificación automática de una bodega en Carmel. La unidad a mi nombre caducaría en 30 días. Dejé que venciera. Esa noche limpié la mesa del comedor con la manga de mi sudadera. La misma manga con una marca leve de quemadura de aquella vez que dejé una vela encendida demasiado cerca. Había pensado cambiar el mantel. Nunca lo hice. No esperé que sonara el teléfono. No iba a sonar. Y si lo hacía el sonido, no significaría más que un temporizador o una puerta que se abre hacia un lugar al que ya no camino. Hay despedidas que no hacen eco. Solo se asientan. Esa noche guardé la pluma con la que firmé los papeles de nuevo en el cajón. No hizo clic. No se cerró de golpe. Simplemente quedó ahí, y eso fue suficiente. Ya no despierto esperando que algo sea distinto, ni más callado ni más ruidoso. Solo quieto, de esa quietud que no está vacía sino que no exige nada. La luz se colaba por la cortina suave e indecisa. Me quedé recostada contando el ritmo constante del ventilador de techo. La cobija se había deslizado a la mitad y no la acomodé. El aire no era cálido ni frío, simplemente era. La tetera en la cocina hizo un clic cuando la encendí. La misma abollada que alguna vez envolví en una toalla vieja durante las tormentas de invierno. Zumbaba como siempre, bajo y constante. No la apuré. Esperé el vapor mirándolo subir en espirales sueltas. Mi taza tenía un astillado en el borde en forma de luna. La giré para que no quedara del lado de la boca y serví el té negro sin sabor de ese que no pide nada o a cambio. Hay una hoja aún abierta en la libreta que he usado por meses. El papel empezó a ponerse amarillento en las orillas. Había escrito: no todo lo perdido necesita recuperarse. La tinta se había corrido un poco donde mi mano la rozó. No lo noté hasta el día siguiente. Lo dejé así. Ya no reviso el celular antes del mediodía. Desactivé las notificaciones. Todavía llegan correos del despacho, confirmaciones finales, actualizaciones sobre la transferencia de bienes, silencio disfrazado de formalidad. Leo las líneas del asunto, luego los archivo todos. Nada requiere respuesta mía. La batalla terminó en el momento en que di un paso atrás. Elaine mandó una carta la semana pasada. No estaba escrita a mano. Era una hoja impresa doblada en un papel grueso y costoso, del tipo que se usa para invitaciones de graduación o boletines de empresa. La familia lamenta que las cosas se hayan vuelto tan complejas. Esperamos que el tiempo traiga claridad y sanación. Sin firma, sin remitente. La guardé entre las páginas de un libro que no pienso terminar. La lavanda junto al porche volvió a florecer. La regué con la misma regadera de aluminio que gotea un poco por el asa. Me manchó la palma de óxido. No me la lavé de inmediato. Me senté en los escalones hasta que el sol tocó la barandilla. Un coche pasó por el camino de grava. Nadie se detuvo. Caleb intentó llamar el mes pasado. 3 timbrazos, luego buzón de voz. No dejó mensaje, solo el número. Familiar pero lejano. Como esas estaciones de radio de otro pueblo que solo se escuchan cuando hay tormenta. El diario que uso ahora es más pequeño, de bolsillo, sin fechas, sin títulos, solo fragmentos. 12 de junio. El viento no deja dormir, no hay leche, otra vez. No me molestó. Soñé con el pasillo en la base de Ramstein, no con la guerra, solo el pasillo. No son recuerdos, son restos. Y los conservo no para recordar, sino para no olvidar. Hay un portarretratos en la estantería. Quité la foto original y puse una hoja de helecho prensada. La encontré en el sendero detrás de la cabaña una mañana. Tenía esa simetría que no se planea, de la que hace la naturaleza cuando nadie mira. Margaret una vez llamó para preguntarme si consideraría asistir a un evento benéfico en Monterrey. Les encantaría reconocer tu servicio. Solo una aparición breve, tal vez unas palabras. Esperé a que terminara, luego colgué. No volví a llamar, no expliqué nada. Solo quedó la certeza de saber cuándo algo ya no me pertenece. En el closet del pasillo hay una chamarra verde olivo con los puños deshilachados. No la uso desde Alemania. La conservo porque me recuerda que antes caminaba rápido, hablaba directo, actuaba sin dudar. Ahora cierro las puertas de los muebles con suavidad. Dejo que la cuchara descanse dentro de la taza sin hacer ruido.
A veces los vecinos saludan al pasar. Un señor mayor con 2 perros. Una señora que cultiva tomates en macetas distintas. Ninguno sabe quién solía ser. Ese es el regalo. La última vez que fui al centro del pueblo, vi una lona en la ventana del café Bienvenido a Casa Sargento Daniels. Alguien aplaudió cuando él entró. Yo no me quedé. Compré pan asentí con cortesía y me fui. No tenía razón para quedarme en el reencuentro de alguien más. Ayer arreglé la bisagra de la puerta mosquitera. 3 tornillos y una satisfacción silenciosa. Nada de aplausos, solo una puerta que ya no rechina. Un alumno del grupo de tutoría me mandó una tarjeta de agradecimiento. En la portada decía, la historia no solo son hechos, es memoria. Por dentro me ayudaste a ver el pasado sin miedo. La pegué dentro de la alacena junto a una lista del súper que nunca terminé. A veces el mar suena más fuerte de lo que espero. Llega con fuerza como un secreto guardado demasiado tiempo. Escucho hasta que se suaviza. Siempre lo hace. La voz de Elaine ya no resuena tanto. Tú no entiendes lo que realmente significa sacrificarse. Antes intentaba demostrar que se equivocaba. Luego entendí que hay frases que no están hechas para ser discutidas, sino para borrar. Leí una vez más la declaración que firmé ante notario antes de sellarla. No para revivirla, sino para atestiguarla. Yo, Cassidy Rhodes, renuncio a toda afiliación legal y personal con Whitmore Holdings. No había rabia en esas palabras, solo exactitud. La doblé una vez, marqué bien el pliegue y la dejé sobre el escritorio. El anillo de plata de mi padre ya no está en mi cajón. Lo dejé donde la luz alcanza la repisa de piedra junto al acantilado. No lo enterré, no lo arrojé, solo lo coloqué. Si alguien lo encuentra, decidirá qué significa. Eso basta. No extraño a la versión de mí que esperaba aprobación. Ella trabajaba sin descanso, saludaba con firmeza, se mantenía erguida y no pedía nada. Sé por qué existió, también sé por qué ya no está aquí. Hay una línea en un libro que subrayé alguna vez: sobrevivir no es ser salvado, sino ser visto. La leí de nuevo hace poco. La tinta se ha desvanecido. El significado no. Hoy abrí la ventana a la mitad. La brisa movió la cortina, como si respirara. No la detuve. Serví el té más despacio que de costumbre. El primer sorbo estaba muy caliente. Esperé a que se enfriara. No había prisa. En la radio sonó una canción que no escuchaba desde hace años. No subí el volumen. La dejé mezclarse con el sonido del viento entre los pinos. Terminó sin nombre. No necesitaba uno. Me quedé junto al fregadero, sosteniendo la taza con ambas manos, viendo cómo la luz cambiaba sobre el suelo. Sin reuniones, sin reclamaciones, sin necesidad de repetir lo que ya fue liberado. No he escrito el final del cuaderno todavía. Y no hace falta. Una vida no termina con una conclusión. Se convierte en sí misma una y otra vez de forma más silenciosa. Y por primera vez no estaba esperando ser vista. Solo estaba viviendo, y con eso era suficiente.